primer lugar, quiero daros las gracias por haber venido. Hoy es un día de estos críticos, ¿no? Un poco más y el que se me lleva el coche, ¿no? Y casi acabo ahí en mi pueblo realmente nadando contra corriente. Y ahora me está comentando que está afuera diluviando, ¿no? De alguna manera estamos mejor aquí que fuera. Bueno, la idea o el problema es que pasará a salir, ¿no? De alguna manera. Por tanto, los pocos que estamos hoy aquí realmente yo creo que somos valientes, que realmente hemos conseguido llegar. La cuestión, como os digo, es saber cómo, si habrá que volver en barca o en canoa o de qué manera habrá que volver a casa, pero bueno, vamos a intentar llegar a todos. Por tanto, gracias. Iniciamos hoy la segunda temporada de un evento que nace del Docs Barcelona, es un festival de documental, y se expande hasta Altair, básicamente, y lo que de entrada, porque tenemos gente variada, ¿no? Gente que se interesa más por el formato tecnológico, por los webdocs, pero hay gente que le interesa mucho los viajes. De entrada es importante entender que fusionamos dos conceptos en la charla de hoy, en este inicio de la segunda temporada, y que nuestro objetivo básicamente es fusionar lo que es más importante de todo, que son las historias de viajes, del mundo, de literatura, con la tecnología. Y la tecnología significa pues desde relatos que van en la web, dispositivos móviles, la realidad virtual, con estas gafas que están tan de moda hoy en día, y intentamos explicar historias, intentamos explicar narrativas, pero siempre que se pueden después disfrutar o se pueden transitar en una base tecnológica, en un navegador de la web, en la televisión, en un dispositivo móvil, etc. Esta es un poco la idea también del Meeting Point, explicar historias mediadas a través de la tecnología, y este segundo año lo hemos enfocado de manera mucho más, diría que ya era muy informal el Meeting Point, pero lo hemos desarrollado en un sistema que estaremos mucho más, digamos, no todo el público comprimido aquí, todos metidos como una lata de sardinas, sino mucho más tranquilos, mucho más cómodos. Y también nuestra intención es que nadie se ha atrevido, bueno, yo sí, ya veis que voy con mi cervecita, pero nadie se ha atrevido a empezar a beber un vaso de agua o una cerveza. Entonces os animamos que cuando acabamos las sesiones del Meeting Point lo que hacemos es un networking, que charlamos un poco ahí en el bar, que lo haremos de 8 a 8 y media más o menos. Pero nuestra intención es empezar desde ahora, no diría emborracharnos, pero sí a beber alguna cerveza, estar un poco más tranquilos, y que si a alguien le apetece, creo que el director Pera no nos deja fumar, porque fumar está prohibido, pero sí que podemos beber cerveza, tomar agua, hacer una cosa mucho más distendida que no el típico formato académico, ¿de acuerdo? Por lo tanto os invito, tú has sido una valiente que has empezado a beber agua, pero os animo a tomar una copa y a empezar a beber ahora que iniciamos el Meeting Point. ¿Qué vamos a hacer este año? Vamos a hacer sesiones cada 2 meses, vamos a hacer sesiones. Vamos a empezar ahora, vamos a hacer otra en diciembre, otra en febrero, otra en abril y otra en julio. Y vamos a proponer básicamente lo que llamamos navegaciones guiadas. Es decir, hoy yo os voy a hacer un recorrido por Latinoamérica, por Sudamérica, pero habrá directores que vengan a explicar un webdoc, un documental interactivo, un documental web, y lo naveguen, y quizá alguna persona podrá recitar poesía, alguna persona podrá hablar, alguna persona os hará un poco pues, de sparring explicando cosas. Y vamos a hacer un formato mucho más de viaje experiencial, ¿de acuerdo? Y esto es un poco la propuesta que tengo yo. Y para vosotros, como fundador de esta segunda, digamos, temporada de Docs Barcelona Meeting Point, y básicamente todo lo que voy a explicar lo tenéis en este artículo que se ha publicado ahora hace como un par de horas, y se llama Un mundo de webdocs, y nos focalizamos en Sudamérica, ¿vale? Esta es la tercera edición, hicimos la primera en Europa, la segunda fue en Norteamérica y América Central, y esta es en América del Sur. Vamos a hacer un viaje que os propongo por 5 países, y ahora os explicaré un poco el menú que os he preparado en esta media hora, 35-40 minutos, en que os pretendo explicar o llevar de viaje por Latinoamérica a partir de sus documentales para la web más extraños, más curiosos, más interesantes. Que en realidad de qué nos hablan? Nos hablan de historias, nos hablan de emociones, de experiencias, ¿de acuerdo? Entonces todo lo tenéis aquí en altairmagazine.com/voces, que es una de las secciones de la revista, en Un mundo de webdocs-2. En este sentido hemos publicado las 3 series, y en este sentido voy a empezar a explicar un poco cómo he planteado básicamente esta navegación, haciendo así un repaso del pasado al presente, en que vamos a recorrer un poco para poneros en órbita, digamos. Yo tengo aquí gente que viene por primera vez, gente que es muy fiel, que ha venido otras veces, por ejemplo, pero sí que hemos empezado básicamente por un viaje que iniciamos hace unos meses, a finales de 2015, en Francia. Aquí fuimos siempre hacia arriba, empezamos por París,
visitamos también la playa de Juno, la Segunda Guerra Mundial, un pueblo que se llama Grimouville, donde pasan cosas muy raras y aparecen unas marcas, digamos, en el cementerio, algo todo, como os decía, muy misterioso, muy naif. Y de Francia, por Europa, en este recorrido de los Web Dogs, básicamente seguimos por Alemania. Aquí fuimos a ver un pueblo minero que se llama Terwash, fuimos a Berlín también, en el sentido de que son las Forgotten Flags, ¿no? Son los proyectos que mostré, que son las banderas alemanas, ¿no? En el Mundial de Fútbol, por ejemplo. Seguimos por Países Bajos subiendo, en Ámsterdam, también cuestiones del imperio holandés, de cómo se expandió el Empire. Y en nuestro viaje por Europa, nuestro penúltimo sitio fue Reino Unido, en Londres, New Story. Subimos hasta Escocia, Edimburgo, para ver el inicio del fútbol, en Footballers United. Y acabamos nuestro primer viaje en Europa, como no podía ser de otra manera, por España. En España visitamos básicamente Valencia, Bilbao y Granada, para salir un poco de Madrid y Barcelona. Y vimos 3 historias muy interesantes que, repito, tenéis en este artículo, en el Fórum Altair, básicamente lo podéis encontrar ahí, leer, y ir a los links y navegar todos los proyectos. Es como veo un poco Europa desde un punto de vista del documental y de los documentales web, en la web. Esta fue la primera propuesta, hace ya más de un año, pues obviamente Tera me cedió su espacio y me dejó publicar en el prestigioso Fórum de Altair, por tanto me siento muy agradecido también, aparte de la librería y del espacio que nos cede, para realmente poder publicar, ¿no?, en el Foro de Altair. Y el segundo viaje realmente saltamos, si bien el primer viaje lo hicimos básicamente por Europa, y lo hicimos con Interrail, lo hicimos con tren, en el segundo saltamos, viajamos con barco hasta la parte más septentrional de Norteamérica, hasta básicamente Canadá, donde vimos This Land, ¿no?, de los canadienses pusiendo la bandera en el lugar más septentrional para colonizar la tierra. Bajamos al tema del petrolífero en Fort McMurray, sobre la explotación de petróleo en Fort McMurray, en Alberta, en Canadá, en el centro de la imagen, y visitamos los rascacielos en Toronto, en High Rise. Ese fue el periplo por Canadá. Seguimos bajando, en nuestro segundo viaje por los Web Dogs, hasta Norteamérica, un laboratorio muy importante de documental del MIT. Fuimos también a ver el 9/11, ¿no?, el 11 de septiembre, cómo atacó las torres, cómo las escuchas del gobierno fueron ilegales en ese Files Decode, y todo el tema también de la sanidad en Estados Unidos y en Prison Valley. Hablando de Norteamérica, que no toca hoy pero quiero poner el inciso, no sé si habéis visto la última película de Michael Moore, ¿sí? ¿Os suena este documentalista? Y Michael Moore habla un poco en su última película que se llama ¿A quién invadimos ahora? Es muy interesante porque, bueno, aparte de dejar Norteamérica, pues como siempre, sobre todo su Estados Unidos, fatal, es una idea muy interesante de la idea que tenemos en Europa. Entonces va colonizando simbólicamente cada país, la mayoría de Europa y Tunisia, y va explicando qué idea realmente han aplicado estos países que les funciona muy bien, en salud, en educación. Pero lo bueno de esto es que las ideas vienen de los americanos. Ellos mismos crearon la idea y después no la aplicaron, y sin embargo países como por ejemplo Italia, Portugal, Finlandia la han adaptado y son pioneros en educación, en tema de presos, en tema de incluso de las drogas, ¿no? Que en Portugal dicen que ni te ponen en la cárcel por drogarte, ¿no? Una cosa muy curiosa, pero lo han desarrollado en Portugal. De aquí ya llegamos básicamente a México, con todo el tema de los desaparecidos, todo el tema básicamente de la violencia, en frío en el alma y repensando México, y acabamos nuestro periplo antes de llegar a hoy, a lo que es América Central, y aquí recorrimos básicamente Guatemala, con Alma, hija de la violencia, Honduras, en el Reino del Plomo, sobre el tema de las bandas, el tema de las maras, ¿no?, el tema de las bandas ilegales, digamos, que matan y extorsionan, Clouds over Cuba, sobre el tema de los misiles en la Guerra Fría con Estados Unidos, y Hope of Living and Loving with SIDA en Jamaica, que es sobre el tema gente que tiene el AIDS, el SIDA en Jamaica, y básicamente ahora quiero que hagáis el esfuerzo de simbólicamente seguir bajando. Bajamos hasta Panamá y llegamos a lo que es una propuesta que os hago hoy, donde como siempre el mapa está en blanco, lo tenemos que rellenar simbólicamente, y tenemos un viaje que os propongo en esta siguiente media hora por 5 países. Vamos a bajar por Colombia, tenemos 3 paradas obligadas, en Medellín, Bogotá y Cali. Vamos a seguir hasta el centro de Brasil, vamos a ir a Río de Janeiro, como no. Vamos también a llegar cerca de Buenos Aires, en Rosario. Vamos a bajar hasta las Maldivas, abajo de todo. Subiremos por Aysén, que es una región de Chile, seguiremos subiendo hasta Santiago, y acabaremos nuestro viaje por hoy en Perú, antes de saltar en la cuarta entrega a África, ¿vale? Entonces esta es mi propuesta
para los valientes que hemos llegado hoy casi en canoa aquí, pero que seguramente también pues, nos tocará tomar diferentes tipos de medios, ¿no?, de transporte. Y como siempre os dejo un mapa en blanco que a medida que vayamos avanzando se va rellenando en diferentes colores, y pongo un poco el interrogante sobre cuáles son las ciudades e historias que voy a desvelar, que van a ser unas 10, 15 en este rato. Si os parece, vamos a empezar el viaje realmente a través de proyectos, ¿vale? Nuestra primera parada es Colombia, como diría el gran García Márquez, puro realismo mágico, porque realmente en Colombia todo es posible. Hay muchos que lo llaman Locombia, no Colombia, por alguna cosa será, pero pasan cosas muy interesantes en Colombia. Y nuestra primera parada en Colombia es por el norte, en Antioquia. Es en la región de Antioquia, y el proyecto se llama, que os quiero mostrar, se llama básicamente Pregoneros de Medellín. Pregoneros de Medellín es un webdoc que tiene formato de videojuego, donde lo que se cuestiona a la gente es cómo realmente, básicamente, qué hacen los que tienen que cantar, porque pregonar es cantar para ganarse la vida, ¿vale? Esto es como podéis navegar, si vais al artículo, lo podéis navegar, pregonerosdemedellín.com, pero esto sería un poco el teaser resumen del proyecto para que nos hagamos una idea de este webdoc que nos deja muy bien sabor de boca sobre los que cantan, ¿no?, para ganarse la vida en Medellín. Presta al pensionado y también al jubilado, no importa que esté reportado. Cuando se le va la voz, desde que andarte para la casa, porque se te daña una herramienta de trabajo, porque si yo no grito, no hago nada. También veces sí me decían cuando yo estudiaba, ay, su papá que vende mazamorra, ay, yo les decía, a mí no me da pena, es que mi papá ya lo está robando. Cuando yo estaba pequeña estudiando, estaba en primaria más o menos, escúchame, le digo, bueno, mijo, pero es que sí. Fui bueno para. No te gustó. A ver, ¿cuántas palabritas? Y para niñas marujitas, compran bastante para niños de gafitas. ¡Ey, venga, no dejen quemar al flaquito! Si todos cantáramos en lugar de andar, el mundo sería diferente, más bacano y elegante. Dice, si todos cantáramos, el mundo sería un lugar más bacano, que es una expresión muy típicamente de Medellín, de Colombia, que el mundo sería mucho más bonito, ¿no?, en este sentido. Y bueno, me gusta mucho la idea de pregoneros. Ellos pudieron en la presentación en Medellín, en abril del año pasado, les decían, no, vamos a estrenar un webdoc. Nadie sabía lo que era un webdoc, pero sabían que los que estaban cantando y les compraban estarían ahí. Y reunieron a más de 1000 personas en el Teatro Lido de Medellín. Es un proyecto que se puede considerar transmedia, porque tiene una exposición en las bibliotecas, que Medellín es muy ambicioso en este sentido, exposición de fotos, tiene una serie para televisión, tiene muchos formatos que enriquecen, pero es un documental sobre todo que nos deja un buen sabor de boca, que vemos esto y el documental a veces es un poco triste, es un poco duro, pero este realmente tiene un gran sabor de boca. Además tuve el placer de poder ser asesor de este proyecto, por lo tanto pues lo tengo con mucho cariño. Siempre para abrir una sesión de este sentido, en un día tan oscuro, ¿no?, o tan nublado como hoy, pues siempre alegra un poco el alma. El siguiente también es muy bonito. Nos vamos de Medellín a Cali, bajamos abajo de todo, de Colombia, y en Cali hacen el reportaje 360, son pequeños reportajes interactivos de la ciudad de Cali. Hay un equipo de periodistas del país de Cali que desarrollan durante 2 años, 2009-2011, todo un formato de pequeños reportajes. No vamos a ver el reportaje, pero sí que les quería poner un vídeo introductorio de lo que es básicamente una especie de reportaje que me gusta mucho, que se llama Oiga, mire, vea, y que nos explica un poco las bondades y por qué debemos ir a Cali. Vamos a ver el vídeo de introducción para ubicarnos ya de Medellín, más en el norte,
al sur, en el Valle del Cauca, Cali. Sucursal del cielo lo llaman. Las tardes son muy parecidas a las tardes del Pacífico. No es tan frío como por ejemplo Bogotá, ni tan caliente como una ciudad costera. Es un clima perfecto. Entonces nosotros vivimos pues en un caos estupendo, que es maravilloso. Con el tiempo va a ser guardando las proporciones, una Nueva York chiquita. Un amigo decía un cuento muy genial, que era que sí, que el diablo existe, que vive en Cali. Cali es un garaje con obispo. Cali es como un adolescente. Cali es sobre todo una ciudad musical. Cali es diversidad. Yo creo que Cali va a quedar muy bonito cuando lo terminen. Las caleñas salvan esta ciudad. Caleño que no sepa bailar y que no sepa nada no es caleño. Cali me sabe a azúcar. Me imagino una Cali verde, llena de árboles, de muchos parques. Una Cali de 50 años con un sendero espectacular en el río lleno de jardines de mariposas. Cali marca la parada en todo el país. Esto es un vídeo corporativo, pero nos interesa mucho también poder ver la propuesta, ¿no? Fijaros la propuesta que es tan bonita y tan actual de lo que sería pues, el reportaje interactivo en sí, ¿no? Que podemos ir navegando a través de él y podemos ir viendo la historia, la timeline, todo el tema de Cali a través de los años. Son proyectos hechos de muy bella factura y que realmente nos ponen muy en contexto, ¿no? En este formato periodístico, en este formato, digamos, del reportaje. Hay 6 reportajes para quien quiera más, para poder explorar, y realmente el reportaje 360 es una marca propia que Cali realmente en Colombia hace periodismo del bueno durante 4 años. Pero en Colombia no todo es belleza tampoco, ni felicidad, también hay una parte muy oscura, está en un momento muy clave, es el momento, como sabéis, del proceso de paz, y básicamente salió el no, pero ese no significa un sí, ya lo veréis, el proceso sigue, aunque salga un no, porque ya es irreversible, y están generándose muchos interactivos que hablan sobre el tema del proceso y sobre las masacres que hubo en Colombia a raíz de eso. Este se llama Cuatro Ríos, es uno de todo el territorio, ya no estamos ni en Colombia, digamos, en el sentido de en una ciudad localizados, en Medellín o en Cali, sino que estamos en todo el territorio, que estamos en el Valle del Cauca, muy cerca de Cali otra vez, y básicamente se nos explica una historia, fijaros, utilizando básicamente el cómic. Se nos explica una tragedia, una matanza en Naya, cerca de un río, con el uso del cómic como medio en que nos explica un poco qué pasó cuando realmente el comando de las FARC introdujo, ¿no? Y pasó un poco lo que tenía que pasar. Entonces, los proyectos de alguna manera permiten hacer salir esa voz, aflorar esa voz que está enquistada y permiten una vía de escape muy interesante junto ahora con el proceso de paz. Por lo tanto, es un proyecto muy bonito que creo que está en proceso de producción, que cuenta como el cómic de manera muy interesante sobre lo que pasó en este caso, ¿no? En Cuatro Ríos, ¿no? Dentro de la masacre del Naya. Otro proyecto en este sentido, que también recupera la memoria, ¿no? Y el legado de la gente mayor, se llama Cuentos de Viejos, me gusta mucho, también es de Colombia y todo el país. Es un cuento de animación que para mí está muy logrado, una productora también catalana y otra colombiana, y son un poco recuperar la tradición oral de la gente que sabe. Es un cuento muy interesante, interactivo, muy sencillito, donde disparamos una pelota y podemos elegir vídeos básicamente, pero sumamente interesante porque cuestiona mucho para quién realmente se hizo la Copa del Mundo y a quién realmente benefició. Entonces os recomiendo mucho ver los vídeos y poder realmente experimentar, ¿no? esta experiencia de Copa para qué. Es un documental interactivo que hay que ver con calma, por tanto hoy simplemente os lanzo aquí algunas ideas y después cada uno pues, en la calma de su casa puede explorarlos más en... Eso sí, está en brasileño y está en inglés, solamente está creo que en francés también. Por tanto aquí ya sé que es un continente muy grande y que no me centro mucho, pero digamos que es muy difícil abarcar todo Brasil, podríamos hacer un meeting point o 10 de Brasil, pero os dejaría con estos 2 proyectos, hay muchos más, como Canto do Brasil o básicamente este que hemos visto ahora, o Aparaquem. Sí que en el artículo online que os he propuesto de WebDocs, del mundo de WebDocs, os pongo más ejemplos de Brasil que podéis contrastar y podéis ver. Nuestra tercera parada por Latinoamérica y por Sudamérica es básicamente Argentina, que lo consideran el país más bello del mundo, y básicamente en Argentina sí que hay, digamos, la primera producción interactiva, digamos, de Latinoamérica y de Sudamérica está básicamente aquí,
y esta producción lo hizo el diario El Clarín, que es un diario argentino de Buenos Aires, y en El Clarín básicamente produjeron como 100, 120 interactivos, multimedia, pequeñitos, de pequeño formato, pero uno de los que más me gusta es, como no podía ser de otro, el del Che. Saber un poco la introducción del Che, y básicamente se llama El viaje en que Ernesto se convirtió en el Che. Es un formato de pequeño alcance, digamos, ¿no? En el formato flash, antiguo, pero es muy interesante las propuestas y cómo nos proponen un viaje en que realmente hemos visto en diarios de motocicleta, en varias películas, ¿no? Pero a nivel interactivo, la primera obra que hubo sobre el Che fue esta, ¿no? Fue producida por el diario El Clarín, en que realmente, bueno, también hay un problema a veces por la carga de vídeos, por el tema de que son archivos multimedia muy pesados, pero que realmente yo creo que vale mucho la pena explorar. Vamos a ver si nos deja ver algún vídeo más. Son vídeos muy cortos, pero sí que en formato antiguo, pues cuesta. Los traen en una ceremonia que guarda la solemnidad de un acto secreto. Vieron la luz apenas 7 veces desde 1986 y muy pocas otras desde que se escribieron en 1967. Vienen de la bóveda del Banco Central de Bolivia. Allí es donde se conserva como un secreto de Estado el diario del Che. Aquí, en este sobre, se encuentra el original, las libretas originales del diario del Che. Esto se guarda aquí absolutamente lacrado, firmado por varias autoridades. Aquí está trabajando el notario público en este momento. Como veis, tiene un marcado carácter periodístico, ¿no? Es más bien muy cerquita a un reportaje en este formato, pero es la primera intención, digamos, de un medio de comunicación como el Clarín, de hacer cosas multimedia con cierto sentido. Y este realmente, pues aparte de saber mucho la historia del personaje del Che, tiene mucho sentido. Quien ha elaborado cosas un poquito más, digamos, en este sentido avanzadas, es en Rosario, y en Rosario básicamente encontramos como uno de los polos más interesantes, diríamos, de Latinoamérica, una serie que se llama Documedia, y Documedia ha hecho un documental transmedia que se llama Calles Perdidas, el avance del narcotráfico en la ciudad de Rosario. Rosario, como sabéis, es la ciudad donde ha nacido básicamente el que consideramos nuestro dios del fútbol, el Lionel, por ejemplo. No digo por ser de Barcelona, ¿no? Pero habría que dejar el testimonio aquí. Pero pasan muchas más cosas en Rosario, ¿no? Sí que hay una universidad muy potente, pero es una especie de proyecto que me encanta porque mezcla un montón de infografías, testimonios, vídeos, es decir, es un compendio muy interesante, el dinero del narco, visualización de mapas, donde están pasando las cosas en las calles, incluso tiempo real. Es el equipo de Fernando Irigaray, que está haciendo muy buen trabajo a nivel de documental transmedia en la Universidad Nacional del Rosario, ¿no? Con esta serie básicamente que se llama Documedia. Entonces es un proyecto que me gusta mucho. Han hecho 6 proyectos dentro de Documedia, los podéis ver casi todos ahí, y realmente son proyectos de responsabilidad social, de periodismo social, que realmente están muy bien elaborados. Entonces es un proyecto muy grande, es como un proyecto enorme, utiliza también la fórmula del cómic, por lo tanto es un proyecto muy completo que yo recomendaría ver con más calma, pero para que veáis un poquito la narrativa, ¿no? Y la cinemática, pues os paso un fragmentito cortito. Y muy cerquita de Rosario, básicamente, de esta maravilla, ¿no? Que hace el equipo de Fernando Irigaray y Documedia, repito, de lo mejor en documental transmedia de Latinoamérica, está La Plata. En la Universidad de La Plata hay un señor que se llama Álvaro Liuzzi, que hace documentales muy interesantes porque lo que hace es analiza eventos que han pasado hace 30 años o 40 o 50 y reconstruye la memoria histórica utilizando formatos como Twitter, Facebook y redes sociales. Lo que pasó en las Malvinas, por ejemplo, cuando se cumplió 30 años, Álvaro Liuzzi hizo un transmedia en que recreó lo que fue 30 años antes la invasión por parte, como sabéis, también de Inglaterra, de las Malvinas. Y lo reconstruye todo a tiempo real, ¿vale? Entonces no hay mucha narrativa, pero hay un montón de plataformas y realmente es un proyecto también de los que hay que citar, porque Álvaro Liuzzi es uno de los grandes autores que realmente ha trabajado muy a fondo toda esta temática, ¿vale? Entonces aquí realmente se pueden ver en vivo, entrevistas, fotografías, infografías interactivas, ¿no? De cómo el barco también están hechas en flash, del buque Belgrano, ¿no? Y de cómo se fue pasando todo esto con el tiempo.
¿vale? Entonces es otra parte muy interesante en que podemos ver, pues bueno, como os decía, ¿no? Datos estadísticos de cuándo fue la invasión, de cómo Argentina se defendió y bueno, cómo sucedió un poco todo este conflicto, ¿no? Que bueno, hace más de 30 años ya pasó, pero a ver si podemos ver alguna imagen. Y esto sería un poco, bueno, la propuesta que os decía, ¿no? Tardó un poco en cargar, pero la propuesta que os decía y os comentaba de Argentina, ¿no? Bajar un poco desde la periferia, pero que es el centro, que es Buenos Aires, Rosario, La Plata, hasta abajo, ¿no? Hasta las islas básicamente de las Malvinas y ver un poco las diferentes categorías y características del barco, las animaciones, los proyectos muy completo, hecho con muy poco presupuesto, ¿no? Como la mayoría de proyectos en Latinoamérica, ¿no? No tienen presupuesto, pero tienen mucha idea y tienen mucho concepto, ¿no? Y esto es lo importante, son muy sociales, muy aplicados. Y el último proyecto de Argentina, que siempre me gusta citar, es uno que se llama Argentina, como hemos empezado en el moto que decía, el país más bello del mundo, y es un poco lo que piensan los argentinos básicamente de su país. Lo ha producido Arte, que es un radiodifusor francés muy importante. Y vamos a ver un poquito de la introducción, 4 ideas del país más bello del mundo. Quisiera mi guitarra, lamento del sausal, del tintinear de Pola, del río junto al vado, y en la noche serena. Yo he ido a Europa y dicen, no, que estamos en crisis. Y yo decía, no conocen lo que es la crisis. Lo que pasa es que la crisis es como una condición de la normalidad argentina, ¿no? En verdad se transformó en lo normal. La impresión es que como tenés mucho, nada, ya Dios va a proveer, o Dios es argentino, esa la escucharon. ¿Y el corralito te afectó? No, a mí no me afectó porque no tenía un peso en ningún lado. ¿La crisis te afectó? Sí, bastante. Hay cada vez más separación entre las clases sociales, o sea, entre los que no tienen y entre los que tienen hay cada vez más distancia, en términos culturales y en términos económicos. Entonces me puse a hacer esto y me mantengo con esto. Puedo pagar mis cuentas, puedo pagar la luz, el agua, todos los impuestos que necesito pagar. No se puede hablar de democracia hace 30 años. Me da la impresión de que cada vez más el mundo se parece a Argentina, ¿no? En el sentido de que la crisis y la precariedad de la vida de las personas se basa en una condición universal, viendo lo que está pasando en Grecia, lo que pasó en Islandia hace poco, en España, ¿no? Es casi lo mismo. Este es un ensayo, ¿no? Un ensayo introductorio muy interesante, una interfaz también que es muy interesante, también que se carga sobre un poco la lógica también de Caminito, ¿no? Que se debería cargar también una parte de Buenos Aires, ¿no? Que habéis visitado algunos, supongo, muy interesante, y aparte que podemos ir lanzando vídeos y viendo un poco este ensayo sobre qué opinan, fijaros lo que os decía, ¿no? Los lugares, un poco simulando la calle de Caminito, ¿no? De Buenos Aires, que tuve el placer de visitar en varios viajes en Latinoamérica, ¿no? Sobre todo como medio colombiano que soy y sobre todo me ha tocado también y he tenido la gran suerte de poder visitar este continente tan bello, ¿no? Es un proyecto muy interesante que os recomiendo visualizar y ver con la calma, ¿no? En casa, y solamente es como un dust, os ofrezco una prueba, y después fijaros que tenéis muchas relaciones de palabras, tenéis conceptos añadidos, podéis aportar vuestra propuesta también de cómo veis Argentina como el país más bello del mundo. Diríamos que hay mucho contenido relacionado que es de mucha calidad. Ya se escuchaba en Europa hablar de Argentina, que era un país primero inmensamente grande y deshabitado, y que se podía venir a trabajar y hacer, no te digo fortuna, sino hacer la posibilidad de vivir bien, dignamente, y ellos venían de la guerra.
Entonces, ya finalizando nuestro viaje, ya en las últimas paradas hemos recorrido el viaje de Elche, las calles perdidas de Rosario, Malvinas 30, bajando abajo de todas las islas, la parte más meridional, y este proyecto final de país, ¿no?, hecho por Artes, curiosamente son los franceses los que acaban haciendo esto, en que realmente hablan un poco de Argentina como concepto. Y vamos allá, después de bajar desde Colombia, por Brasil y Argentina, ahora nos queda, como siempre, todo lo que sube en esta vida baja y al revés. Y como hemos bajado mucho, pues nos toca subir. ¿Y por dónde subimos? Pues por Chile, que Chile, como sabéis, es un país muy estrecho, que tiene una sombra muy alargada y donde muchos dicen que es un país bastante próspero porque en realidad hay lo que se llama el concepto de paz, ¿no? Entonces aquí en Chile básicamente tenemos un par de proyectos que ya no he cargado porque el navegador está a punto de explotar básicamente de proyectos, y es que si no al final no funciona, pero que se llamaría Aysén Profundo, que es esta zona que veis aquí blanquita es Aysén, una zona muy aislada también en el sur de Chile, pero es un proyecto muy bonito, es un proyecto de muy bajo presupuesto, pero muy bonito, es muy inmersivo, tiene partes como también inmersivas de foto panorámica, de 3D, está muy logrado realmente, ¿no? Y transmite mucha emoción. Es un poco el teaser de entrada. Aysén Profundo lo espera para mostrar lo más bello, pues para el mundo es el destello de una Patagonia entera. Conozca gente campera, pero en su mismo terreno, mil oficios en el seno, verdadero Patagón. Aquí está la información que acerca al gaucho chileno. 4 puntos cardinales donde se le va a informar lo que sería tejueliar o mil cosas naturales. Trabajo con animales, mate, truco, algún asado. Oiga historia del pasado, pa' que aprenda a valorar y así poder conservar por lo que el gaucho ha luchado. Esto realmente es un vídeo muy chévere, y aquí tenemos un poco el mapa, son básicamente historias, ¿no?, que unen las personas, pero además fijaros la manera también que es muy interesante de navegar. Es una manera, digamos, inmersiva en una fotografía, de que si os fijáis realmente ahora muchos elementos que están copiándose, la realidad virtual, las gafas, de poner una fotografía y poder meter elementos interactivos encima de esta fotografía, ¿no?, preservar, ¿no?, la historia de Aysén Profundo, ¿no?, de esta región de la Patagonia chilena, ¿no? Acá son 1 hora y media en bote motor. Para comprar la harina, para embarcar, nosotros volveremos a la casa. Y el otro toma acá, que está la alveja, el poroto, el tornito verde, la haba, la zanahoria, ese proceso es menor, la carne, sí. Nosotros le traemos una propuesta en sí de carne. Que me gusta de vivir así, tranquilo. Creo que acostumbra tranquilidad. De repente viene cuando viene. Y si subimos un poquito más de Aysén Profundo, digamos de una región menos aislada, aunque veis que es precioso el sitio, llegamos a lo que se llama MAFI, que es un mapa fílmico del país. Un mapa fílmico de todo, básicamente, Chile. ¿Vale? Son diferentes autores, diferentes realizadores que se hacen una selección y explican historias básicamente de Chile. ¿Vale? Entonces es muy interesante también ver las imágenes. Y básicamente explican historias del país, y me interesa mucho también este proyecto básicamente como testimonio digital, ¿no? También el testimonio digital de lo que es básicamente la realidad chilena, y básicamente, bueno, podéis ver el proyecto aquí en MAFI TV. Un proyecto que estuvo en el InfoLab también, seleccionado, que es la mayor competición de documental interactivo del mundo, de Ámsterdam. Es un proyecto realmente muy interesante sobre realizadores también importantes de Chile, que con pequeñas piezas, ¿no?, de pocos minutos, explican realidades concretas de todo el país. Y esta sombra tan alargada que tiene Chile la explican muy bien en varios episodios en formato cápsula, ¿no?, en formato de serie web. De alguna manera es una manera de resumir, digamos, el país. Me interesa mucho, bueno, este me aporta mucho, y yo navego un poco improviso para que lo veáis, pero sería Chile nuestro cuarto sitio, ¿no? Es en Profundo, veis la belleza de las fotografías panorámicas y el MAFI que os he mencionado. Y acabo mi viaje
en un país que, como veis el otro, es los orígenes, Perú, y en Perú me voy a centrar en un solo proyecto, más que nada porque no hay más, pero también porque realmente es un proyecto muy bueno, muy bonito, que se llama Quipu. Vamos a ver este proyecto final, y simplemente la historia aquí es, el Quipu era una herramienta que utilizaban los incas para contar, ¿vale? Para que os hagáis una idea, sería una especie de ábaco, un sistema de cuentas en base a cuerdas. Lo que pasó en Perú, si sabéis un poco la historia, es que hubo un dictador, Fujimori, que esterilizó muchas mujeres. Durante los 80-90, creo que más de, no me atrevería a decir el nombre, pero más de 100.000 mujeres fueron esterilizadas a la fuerza en Perú. Y este proyecto para mí es el mejor, o de los mejores en Latinoamérica, porque resume muy bien la esencia y da voz a esas mujeres. ¿Por medida de qué? Porque no tiene tecnología ahí, por medida del teléfono, por medida de la llamada telefónica. Esa es la potencia de Quipu. Realmente, estas son la interfaz, y yo puedo empezar a escuchar testimonios de mujeres y se recupera de alguna manera a través del Quipu, que es este objeto, todo lo que es la memoria y ese dolor que ha quedado en tantísimas mujeres que fueron literalmente mutiladas de su sexualidad. ¿Vale? Este proyecto realmente lo he podido seguir de unos chicos peruanos, pero claro, es muy elegante la interfaz. Se nos ha acusado de que pretendemos, tras una reciente ley que permite la voluntaria vasectomía y la ligadura de trompas, imponer mutilaciones y querer matar pobres. Se lo dice el presidente, Fujimori. El presidente Fujimori fue el único presidente varón que asistió a esa conferencia y sin embargo teníamos serias dudas en relación a su compromiso con los derechos humanos. En nuestro empeño para difundir a fondo todos estos métodos de planificación familiar, no para instaurar ningún poder maléfico. Nadie sabía qué había detrás de todo eso. ¿Por qué? Porque lo que se propagandizaba era, pero de una manera tan bien hecha, que difundían por las radios, por todos los lugares. Entonces fijaros la interfaz, que son básicamente las historias de las mujeres, en que yo realmente puedo ir por los diferentes nudos, simula un Quipu, de manera metafórica, son experiencias de mujeres. No podía prima, segundita. Negado para los dinero, suficiente para los caídas. No cada rato barranco, mosto de saluzma. Y las pequeñitas no cada. Mana, ya seguramente no caí en la verdad. Vale, entonces tenemos diferentes ejes, esa señora debería hablar en quechua, o en un idioma, y podemos básicamente ir a todas las zonas. Es un proyecto que no utiliza vídeo, pero que me parece muy interesante porque realmente llega al terreno, baja las ideas y aterriza todo lo que era básicamente un concepto de dolor que había quedado muy arraigado en la sociedad chilena, peruana. Por tanto, creo que realmente Quipu es un proyecto que realmente logra, ¿no? Transformar ese dolor y dejar escapar un poco a lo de las mujeres. Y de hecho, tienen tantas ganas de hablar que ellas siguen hablando, no os pueden ni controlar, ya veis. Pero bueno, lo he intentado. Entonces, bueno, esto es un poco el viaje que os decía, al final de 35 a 40 minutos. Es un formato más, digamos, de presentación tradicional. Igual si hay algún comentario o una pregunta yo lo acepto muy bien, pero la idea es que básicamente en esta serie que hemos presentado, básicamente tenéis la parte 1 en Europa, que eso les decía en altairmagazine.com/voces, un punto de web talks. La parte de Norte y Centro de América, para los viajes también que hicimos, los que no pudieran venir, también está online, podéis acceder a ella. Y la parte de hoy se llama igual que la de las otras, pero pone un guión 2, por si queréis ir a aprovechar este contenido magnífico del foro e irlo a profundizar mucho más. Bueno, ha sido un viaje bastante rápido, no hemos podido ver en detalle muchas cosas, pero espero que os haya agradado la intervención, que así iniciamos básicamente la segunda etapa, ¿no? Esperemos que nos vaya mejor incluso que la primera, de un mundo de web docs y de Altair básicamente con el Interdocs Barcelona Meeting Point. Y la siguiente parada, que os animo de aquí a unos meses, va a ser en África, va a ser en Egipto, Senegal, Sudáfrica y Zanzíbar. O sea que gracias por venir y a ver cómo volvemos. Gracias. Entonces, lo que os propongo, como son las 8 y 2 y tenemos que acabar a las 8 y queda media hora, es los que se interesen quedar un poco, vamos a pasar a la parte de atrás del bar. Ha habido algunos que han pedido cerveza, pero os damos más cerveza, más agua, lo que queráis. Pasamos
Estamos al final, tenemos un poquito de networking, charlamos, si tenéis preguntas, yo estoy ahí y os emplazamos en diciembre a volver cuando queráis, ¿de acuerdo? Nos vemos ahí en el fondo del bar del taller.